saludo en el amor del Señor. Qué bueno encontrarnos nuevamente en su programa Psicología y Fe. Hoy trataremos un tema bastante especial, un tema de actualidad. Hablaremos sobre la crisis en las instituciones educativas y hemos querido titular este programa ¿De quién es la culpa? Porque precisamente muchas veces tendemos a echarle la culpa a la familia, a la persona, a la institución, al medio social, pero no sabemos de fondo qué es lo que está pasando y queremos tratar este tema y para ello he invitado a una persona muy especial. Ella es Claudia Rosso, es educadora de la Universidad de La Sabana y es matemática de la Universidad del Bosque. Pues muy bienvenida, Claudita. Gracias, Sandra, muy agradecida de estar aquí, de abrir un espacio para hablar de algo tan especial e importante como es la educación. Muchas gracias. Bueno, y quiero entrar con esa pregunta, o sea, quiero que tú nos aclares un poco, nos confirmes un poco esa duda de si es real que está existiendo una crisis en las instituciones educativas. Pues te voy a responder así. Lo que la sociedad manifiesta es la respuesta de la crisis educativa en la que estamos sumidos. No solo Colombia, sino a nivel mundial. Es una crisis terrible. Pero la culpa de esa crisis no se la podemos echar solo a las instituciones educativas, ¿no? Porque la educación parte de la familia, pasa a la escuela, pasa a la universidad y sigue su trayecto hasta que morimos. Y todo ese ámbito educativo está metido dentro de un sistema y un ambiente que también afectan todo lo que tiene que ver con educación, absolutamente todo. Bueno, y en ese orden de ideas, ¿qué podremos decir? ¿En qué consiste esa crisis? O sea, ¿a qué se refiere esa crisis y qué áreas de la persona afecta? Toda. Voy a responderte de la última pregunta hacia atrás. ¿Cuáles áreas afectan? Toda, que la persona es una persona, la persona humana es integral. Tiene varias dimensiones, la física, la psicosocial, la espiritual, la sobrenatural. Y toda esa dimensión, esa integridad de la persona se ve afectada. Podemos empezar desde la familia, ¿no? Que es la cuna donde nace la personita. Desde ahí ya se ve afectada. Más hoy en día que las familias están también en crisis, en una crisis tremenda, donde papá y mamá ya viven separados, la mayoría de parejas son separadas, cada uno con su familia. Entonces ya los niños empiezan ¿para dónde cojo? ¿Qué es esto? ¿Dónde voy? ¿Dónde está mi papá? ¿Cuál es mi papá? ¿Cuál es mi mamá? Porque eso nos está pasando. Y esa semillita de la educación siempre la debe dar papá y mamá. Luego pasan a la escolaridad, colegio, donde todo lo que recibieron los niños en su familia se empieza a manifestar. Entonces en los colegios uno se da cuenta exactamente qué pasa en casa. Se da uno cuenta exactamente. Pero la escuela también está muy afectada. Está muy afectada. Yo diría que lo primero que se afecta ahí es el ser humano. O sea, como que se nos olvidó cuál es la antropología del ser humano. Lo va a conectar con lo anterior, con esas dimensiones del ser humano integrales, ya no se ven, ¿no? Muchos colegios, volvieron la educación escolar en escuelas de alto rendimiento. Entonces no les interesa sino que los niños rindan
y rindan de acuerdo, no solo de acuerdo a los estándares del ministerio, que es lo lógico, sino a los estándares de cada colegio. Y si no rinden, con un dolor inmenso tengo que decir, no sirve. Como si el ser humano fuera algo que yo pueda desechar, ¿no? Entonces se ven cosas tan curiosas como que legalmente la ley le exige a los colegios trabajar la inclusión, por ejemplo. La inclusión consiste en que todo colegio debe tener en sus aulas niños y niñas con algún tipo de discapacidad. Pero al mismo tiempo dentro de la escuela, dentro del colegio, están apartando a los niños con la discapacidad. La discapacidad y con los que no dan el rendimiento que ellos esperan que den. Todo está dirigido a tener un ICFES muy superior, y la formación humana, la formación en valores queda relegada a un segundo plano cuando existe ese segundo plano, cuando no. Por un lado eso, la visión del ser humano, tristemente tengo que decir que la educación está deshumanizada, y para mí ese es el principio. El punto clave, sí, y en eso tienes toda la razón, porque pues, lo que dices, hoy día se busca ese rendimiento académico y hoy día se busca casi que tener genios y cultivar genios dentro de las instituciones y solamente pues que den ese rendimiento, pero se nos ha olvidado todas esas otras áreas, el área emocional, el área moral, el área espiritual. De hecho vemos que en la mayoría de los colegios se han retirado clases como religión, se han retirado clases como las que veíamos de niños que era urbanidad, en algunos ética, en algunas instituciones se da clase de ética, pero es una ética muy relativa, ¿sí? O estamos en el tiempo en que hoy llamamos bueno a lo que es malo y malo a lo que es bueno, entonces obviamente uno ve toda esa falla que está existiendo porque se olvida de que la educación que debe empezar en casa no es solamente una educación para generar genios o niños o jóvenes brillantes mental e intelectualmente, sino que también se deben formar como personas, porque van a ser las familias del mañana, van a ser quienes van a conformar las personas del mañana y las personas en los diferentes cargos y en los diferentes estratos del mañana, y pues la sociedad obviamente se está viendo afectada por todo lo que está pasando en la crisis educativa. Vamos a una corta pausa, ya regresamos. Continuando con este interesante tema y con la pregunta que estábamos resolviendo antes de la pausa, las consecuencias de esa crisis en las instituciones educativas las vemos en los comportamientos de los niños y de los jóvenes y de todas esas situaciones en las que se ven involucrados, como las drogas, el alcohol, los embarazos no deseados porque están empezando a tener relaciones sexuales a muy corta edad, la promiscuidad, el homosexualismo, la deserción escolar, el fracaso escolar, la apatía al colegio, al estudio, el famoso bullying o matoneo del que hemos hablado tanto, y todas estas cosas, aunque de pronto antes existían, hoy día se ven más que nunca. Y hoy día se ven más que nunca porque precisamente estamos descuidando esa parte de la persona y nos estamos centrando solo en lo académico, en lo intelectual. Quiero entonces preguntarte, ¿cómo ves tú la educación en Colombia? O sea, ¿cómo es el sistema educativo en Colombia y pues de pronto a nivel general en el mundo? Y la otra pregunta que acompaña la respuesta de esta es, ¿cómo debería ser? Bueno, en Colombia estamos trabajando a nivel de educación escolar, todavía una legislación que viene del año 94, imagínate.
O sea, la educación está regida por la Ley 115 del 94, estamos hablando de 20 años atrás. 20 años en un mundo, un espacio, en un tiempo donde todo cambia todos los días a niveles impresionantes y vertiginosos, y los niños de hoy no son ni siquiera los mismos niños de su generación anterior, son de una rapidez y una inteligencia bárbara. Y nosotros seguimos trabajando una legislación y un sistema educativo de hace 20 años. Por un lado eso, por otro lado es un sistema que en lugar de integrar al ser humano, lo continúa desintegrando. ¿En qué sentido? El ser humano es un ser integral, por lo tanto sus procesos de aprendizaje y de conocimiento son integrales. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Seccionando y cortando ese conocimiento y esa formación. Entonces todavía seguimos trabajando con horarios en los que de 8 a 8:45 se trabaja inglés, de 8:45 a 9:30 matemáticas, y además no tienen nada que ver lo uno con lo otro. Se secciona al ser humano ya de entrada, lo que es el ser humano, y por otro lado la misma articulación de la básica primaria con la secundaria y de la inicial con la primaria, entre ellas tampoco tiene articulación. El Ministerio de Educación ha lanzado una serie de estándares que se trabajan cada 3 años para 3 grados, haciendo un intento por integrar eso, pero hay otro factor que incide en que eso no se haya podido dar, y es que no hay formación de maestros. Los mismos maestros traen ya consigo esas falencias y les estamos exigiendo que las pongan en movimiento. Eso es imposible, uno no puede dar de lo que no tiene. Exacto, porque de hecho muy seguramente son maestros que vienen con el conocimiento de hace 20, 30 años, 40, cuando se graduaron, y que siguen el mismo sistema. Claro, entonces ellos hacen lo que pueden, ¿no? Y si hablamos a nivel universitario, lo mismo, ahí sí que se siente más la desarticulación entre la formación de colegio y el nivel superior, nada que ver en procesos tan elementales como la simple lectura y escritura, ¿no? Sí. Hoy en día los profesores universitarios se quejan de que los niños les llegan sin saber leer y escribir, y es cierto. O que no tienen conocimiento de ortografía, de signos de puntuación, que entregan los trabajos. Pues sí, de hecho hablábamos antes del programa un poco y veíamos que había otra variable que influía en estas crisis, y es el medio ambiente, o sea, lo que rodea sobre todo las instituciones, y pues no es coincidencia, sino obviamente es un buen negocio, entre comillas, el hecho de que vemos que siempre alrededor de las instituciones, especialmente universitarias, hay bares y hay sitios que propician cosas que hacen que el estudiante se disperse y que el estudiante entre en un mundo diferente y tenga un objetivo diferente al ir a su institución educativa. Sí, y yo diría no solo diferente, sino muchas veces nocivo. Claro, ¿no? Claro. Porque bares, tabernas a 20 metros de un colegio o de una universidad. Entonces, claro, los muchachos y las niñas salen en sus recesos pues, a tomar, a beber, y no están suficientemente formados para tener un criterio y saber que eso no debe ser. Y ahí entra a funcionar también lo que la educación debería hacer, que es formar conciencia. Formar y afinar conciencia, eso es lo que debe hacer la educación. Al afinar y formar conciencia,
conciencia, estamos formando a los muchachos de hoy en discernir exactamente qué es bueno, qué es malo, qué es el bien y qué es el mal. Formar criterios, lo que hay que hacer. Que eso empieza en casa, y es donde la educación empieza en casa, porque uno como padre tiene que estar muy pendiente de las decisiones de sus hijos desde pequeños, ¿no? Y es no decidir por ellos, no tanto como decidir por ellos, pero sí enseñarles y ayudarles a tomar buenas decisiones y a que tengan ese criterio propio, a que tengan carácter para saber decir no cuando de verdad es justo decir no. Y pues yo pienso que es como una cadena, más que echarle la culpa a la institución, a la persona, al sistema, al ambiente o a la familia, es una cadena, o sea, todo depende de cómo hayan empezado las cosas desde esa temprana edad con los hijos en casa, lo que se haya formado desde allá, luego la formación, lo que van a recibir en, como tú decías, escuela, colegio, institución en la que estén, el medio ambiente que se rodean, pero digamos, pues aquí hemos tocado como un puntico de todo, pero toquemos la persona. ¿Qué pasa con el estudiante? O sea, ¿qué culpa tiene ahí el estudiante de la crisis? Depende. Si el niño, y hablo de niño porque a un niño hay que formarlo desde el mismísimo momento de su concepción, hasta que muere, el ser humano se forma así. Si ha contado con los recursos necesarios para que ese criterio que ha sido formado funcione adecuadamente ante las tentaciones, digamos así, tentaciones que ya ni siquiera tiene que salir a buscarlas, sino que le entran a casa, por ejemplo, los medios de comunicación, que no lo hemos tocado aquí, internet, medios que no solo informan, sino que deforman y desinforman. Entonces, el sujeto de la educación, que es el niño, puede moverse muy bien cuando esos criterios los asume con la fortaleza que se necesita. Pero cuando la educación es ambigua, cuando el niño crece en un ambiente donde ve que todo es laxo y que papá anda con otra y mamá con otro, o los dos juntos pero no tienen tiempo para él por trabajar, pues esos criterios y esos pilares de fuerza sobre los cuales se debe mover no le funcionan. Entonces yo no podría hablar aquí de que la culpa es del niño, ¿no? Bueno, de hecho por eso hemos titulado de quién es la culpa, porque realmente ahí no existe un culpable fundamental o básico, sino que hay un aporte de cada uno, y pues para continuar con este tema lo haremos después de esta pausa. Bueno, yo sé que muchas personas, después de escuchar todo este corto tiempo en que hemos tratado este tema, han quedado con la duda: bueno, ¿y ahora qué hacemos con nuestros hijos? Queremos tenerlos en una buena institución. ¿Qué pautas? ¿Cómo nos pueden asesorar y orientar y ayudar para buscar la mejor institución para nuestros hijos, o darle la mejor formación también en casa? Y para eso yo quiero que tú, Claudita, pues des tus datos para que las personas que estén interesadas o las instituciones que estén interesadas puedan comunicarse contigo y tú puedas ayudarlos en esa asesoría. Con mucho gusto, Sandrita. Pues mi nombre es Claudia Rosso, mi teléfono celular es 310-870-8452 y mi correo electrónico claurozo, CLAUROZO, @yahoo.com. Ahí me pueden escribir o me pueden llamar, y con mucho gusto yo hago ese tipo de asesorías, consultorías, también para estructurar o reestructurar instituciones educativas o asesorar a familias, colegios.
Eso es muy importante porque de hecho, pues digamos que eso no suele verse, ¿no? De hecho, hoy sí yo he tenido la oportunidad de encontrar muchos padres que incluso como yo, porque yo estaba muy preocupada por, bueno, ya mis hijos salen del jardín, ¿a dónde van a entrar? Obviamente pidiéndole mucho al Señor, Sí. sin olvidarme de que él es el que me da la pauta y Él es el que me guía. También yo les doy ese consejo, pídanle mucho a ustedes que de pronto también están preocupados por dónde van a estar mis hijos, quién va a estar pendiente de la educación de mis hijos cuando no están en casa. Órenle mucho también al Señor y pídanle para que los ilumine y los lleve a un lugar sano donde todavía existan esos principios, esos valores cristianos, morales, que les van a ayudar no solamente en la educación académica, sino en su educación como personas. Quiero seguirlos invitando a que lean el libro Sanando las heridas de raíz, que lo pueden encontrar, al igual que el libro de Lo que me dijo Dios, aquí en el canal o en la Fundación, la Corporación Belén Casa Fraterna, la Librería Guadalupana en Chapinero, la Librería Palabra de Vida en Galerías, la Librería Amigoniana en Suba o en la Librería del Convento de los Misioneros Marianos. Allí pueden encontrar los libros. Y también quiero comentarles, especialmente a las personas que vivan en Sopó o en lugares aledaños, Ipaquirá, Tunja, Huasca, Chía, toda esta zona que ahora estoy atendiendo en Sopó. Entonces pueden comunicarse conmigo a través del celular 312-489-1917 o a través del correo sandraortizj@gmail.com. Allí pueden averiguar acerca de la asesoría, las personas que estén interesadas, con mucho gusto pues estaré a su disposición. Igualmente también les pido seguirnos escribiendo al correo de Teleamiga, al correo de Psicología y Fe, y el correo es psicologiayfe@teleamiga.tv. Y nos despedimos con una sencilla oración pidiéndole al Señor: Señor, tú que estás en este momento, tu presencia se siente en este lugar y en las casas de cada uno de estos teleamigos. Yo te pido, Señor, que les ayudes y que les orientes en la educación de sus hijos, porque la educación empieza por casa. Que le des a los papás la sabiduría, la paciencia, la prudencia que necesitan para educar como tú lo quieres a esos pequeños, porque tú te esmeras, Señor, porque para ti los niños son un tesoro invaluable. Yo te pido, Señor, que les llenes el corazón de tu amor, de tu paciencia, de tu integridad, de tu sabiduría, y los conduzcas para que esos hijos también sean hijos en oración y en bendición para tu gloria. Amén. Amén.